Buenos días, maestra, compañeros. Hoy les hablaré sobre presidentes de México desde 1920 hasta la actualidad, qué aportaciones llevaron y sus características. Bueno, comencemos. Desde 1900 a 1917 hubo dos periodos, el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Álvaro Obregón desconoció a Venustiano Carranza con el Plan de Agua Prieta. Venustiano fue asesinado por los guerrilleros y Álvaro Obregón ganó las elecciones de 1920 a 1924. Plan de gobierno, equilibrio y paz nacional. Fue reconocido en Estados Unidos con el Tratado de Bucareli. Gracias al tratado, Estados Unidos se podía meter en asuntos internos del país y aliados por si había una rebelión en su contra. Creó la CE con José Vasconcelos en 1921, quien fue el primer secretario de la Educación Pública. Impulsó la educación con campañas de alfabetización, construcción de escuelas y bibliotecas. Hizo alianzas con la CRON, Conferencia Revolucionaria Obrera Mexicana, para organizar el dinero. Hizo la tradición del 1 de diciembre, la cual toma de posición presidencial el 1 de diciembre de la Constitución de 1917. Comenzó el muralismo con José Vasconcelos, quienes estuvieron involucrados Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Afro Siqueiro. Al terminar su periodo de gobierno, Álvaro apoyó la candidatura de Plutarco Elías Calles con las elecciones de 1924, la cual Calles ganó. 1924 a 1928. Plan de gobierno, construcción política y económica. Calles tuvo que enfrentar y derrotar la rebelión de Adolfo de la Huerta. Creación del Banco de México 1925 para procurar la estabilidad del poder y equilibrio de la moneda nacional. Construcción de carreteras, presas, sistemas de riego, además de crear el primer línea aérea mexicana. Banco Nacional Agrícola 1926, que otorga financiamiento a los sectores rurales, reparto agrario a campesinos. Del Calles 1926 a 1929, que limita la Iglesia Católica y disminuyó de sacerdotes. Inició la Guerra Cristera, la guerrilla católica contra el gobierno. Duró 3 años. Álvaro regresa y ganó las elecciones de 1928 y fue asesinado en uno de sus festejos. Y asignaron como presidente a Emilio Portes Gil. Plan de gobierno, construcción política y económica para modernizar el país y convertirlo en un país capitalista. Creó el partido PNR 1929, Partido Nacional Revolucionario, con Plutarco Elías Calles, un régimen institucional encargada de dirigir el país. Se enfrentó y derrotó la rebelión de José Gonzalo Escobar, escobaristas, con el plan de Morcillo, reparto de tierras, 2 billones de hectáreas, la Gran Depresión por la caída de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, que afectó a muchos países del mundo, incluyendo México. Fin de la Guerra Cristera con el diálogo de la PNR y la Iglesia. Calmó la huelga estudiantil poniendo autonomía la Universidad Nacional de México. 1929. 1930, el presidente Emilio organizó las elecciones para el presidente, en cual haría un fraude electoral, con un 93% de votos a Pascual Ortiz Rubio. 1930 a 1932. Enfrentamientos contra José Vasconcelos, la cual llamaría al pueblo con el plan Guayabas, la cual nadie se unieron porque el país estaba cansado de la Revolución Mexicana y de la Guerra Cristera. José C. Vasconcelos perdió el enfrentamiento y se exilió en Estados Unidos. Hizo la Ley Federal del Trabajo 1931, conformado por 685 artículos obreros trabajadores. Hizo la Doctrina Estrada en 1930, que países decidirán si un país es legítimo o ilegítimo y proponer no a la intervención en los asuntos internos del país. Se caracterizó como incapacidad para dirigir el país
y en 1932 renunció a su cargo por no ser libre en dirigir el país y por ser sometido por el presidente Máximo, y asignaron como presidente a Abelardo Rodríguez. 1932 a 1934. Creación de bancas. Creación de Banco Publicano Obrera, Manobras 1933. Inauguración del Palacio de Bellas Artes 1934, que fue iniciada por Porfirio Díaz 1904. Estableció el salario mínimo 1934 para elevar el nivel de la vida clase laboral. Creación de Nifansa 1934, Banco Nacional de Finanzas, el primer banco público y fomento de ahorro. Y hasta aquí acaba el maximato. Y comenzamos con el presidencialismo. Cárdenas condenó a Calles sin exilio y así eliminó el maximato. Lázaro Cárdenas, 1934 a 1940. Presidencialismo. Plan de gobierno, ideales de la Revolución Mexicana, reforma social, económica y fortalecer el presidencialismo. Hizo el plan secenal siendo el primer presidente de 6 años ejecutivos. Reformó la agraria de Giros, creó el IPNR, Instituto Politécnico Nacional, de 1930. Revolucionario. Creó el CTM, que era la CRONS, que ahora es Conferencia de Trabajo Mexicanos. Creó la Comisión Federal de Electricidad, CFE, 1937. Hizo la expropiación petrolera y el 18 de marzo de 1938 se creó Petróleos Mexicanos, Pemex. Completó red de carreteras y ferrocarriles. Surgió un partido opositor, Partido Acción Nacional, 1939. Creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1939, INAC. Fue el primer presidente en vivir en Los Pinos. Asilió a 40.000 niños españoles por el golpe de Estado de España. Y asilió el ruso Leon Trotsky, el político ruso que participó en la Revolución Rusa. Durante su último año de gobierno, Europa comenzaba la Segunda Guerra Mundial y el inicio del Milagro Mexicano, 1940 a 1970. Manuel Ávila Camacho, 1940 a 1946, el presidente Caballero. Plan de gobierno, Unión Nacional. Reemplazar los modelos socialistas y reunió a los 5 presidentes anteriores, símbolo de la unión del país. México ajustó cuentas a Estados Unidos, hizo el modelo de crecimiento hacia adentro, donde México experimentó crecimiento, mejor dicho, México aportó lo que los demás países aportaban. Manuel declaró neutral el país, pero Alemania hundió 2 buques mexicanos y no quiso pagar los daños. Ávila Camacho se enojó, declaró el país en guerra y participó en la Segunda Guerra Mundial con los aliados, mandando el Escuadrón 201 con 300 tripulantes. Creó el Servicio Militar Nacional, la cual personas, hombres con 18 años cumplidos, participaban en el servicio. Creó la INS en 1943. Hizo la libertad de culto, de ahí lo llamaron el presidente Caballero. Hizo la Secretaría de Trabajo 1941. Transformó el PNR en PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Durante su gobierno vivió México una época, el cine de oro mexicano, algo que nunca se volverá a repetir. Tal vez sí, pero será de otra forma. Miguel Alemán Valdés, 1946 a 1952. El primer presidente no militar. Con amigos de ellos no militares, solo con estudios. Plan de gobierno, industrialización del país. Crecimiento de industrias privadas, crecimiento considerablemente de sus carreteras, apoyó la inauguración extranjera, creación de ciudades universitarias, 1952, crecimiento urbano,
Su sexenio fue de corrupción, desigualdad social y pobreza incrementó. Adolfo Ruiz Cortines, 1952 a 1958. Voto a la mujer. Procurar bienestar social, plan de gobierno, austeridad y moralización. Combatió a la corrupción, modelo de desarrollo estabilizador, trató de componer la economía, 1954. Hubo desconfianza en su política mexicana. Disvaluó el peso mexicano a 12.20 por dólar. 1954. Logró estabilizar la economía. Hizo el voto de la mujer. 1953. Terremoto de México de 1957, dejando cerca a 700 muertos y 2.500 heridos. México mostró la solidaridad y el ayuntamiento. Adolfo López Mateo, 1958 a 1964. Textos gratuitos. Plan de gobierno, desarrollo estabilizador y equilibrio social. Desarrollo estabilizador 1954 a 1970. Crecimiento anual del PIB entre el 6 y el 8%. Huelga ferrocarriles, movimientos magistrales 1959. Fin de la Revolución Cubana. México dio respeto a los pueblos de Cuba con la doctrina Estrada. Nacionalismo de la industria eléctrica 1960. Creación Instituto de Seguridad y Servicio Social de Trabajadores del Estado, ISTEC. Creación de Campaña Nacional de Suministros Populares de Empresas con ASUPO, 1961. Textos gratuitos y desayunos escolares. Gustavo Díaz Ordaz, 1964 a 1970. El presidente orgulloso. Fue la última época del modelo de estabilizador y la última época del milagro mexicano. Crecimiento y estabilidad económica de 6 a 8%. Creación de metro, transporte público. La Guerra Fría de 1945 a 1991. El Tratado de Tlatelolco de 1967, que trata no hacer armas nucleares. Movimiento social y huelgas de médicos 1964 a 1965. Movimiento estudiantil de 1968 con la UNAM. Estados Unidos hizo creer a Gustavo Díaz que eran comunistas. La masacre de Tlatelolco, 2 de octubre de 1968. 2 de octubre de 1968. Con el batallón Olimpia, miles de muertos dejaron. 1968, Juegos Olímpicos de México, la primera vez que celebran en un país hispanoamericano. En 1970 ganó México la Copa Mundial de Fútbol, la mejor edición de México. Vamos ahora con Luis Echeverría, 1970 a 1976. Pero antes de eso, desde el presidente Caballero hubo desigualdad social, hasta el presidente orgulloso. De Echeverría hasta la actualidad iba disminuyendo. Aunque eso dicen. Modelo de desarrollo compartido, intervenir en la economía, desarrollar a sectores rurales, acabar de impulsar paraestatales, todo fue negativo. Crisis económica, corrupción y enriquecimiento de pocos, inseguridad, secuestro y violencia de Estado. La guerra sucia disolvió cualquier intento de movimiento social utilizando militares y grupos armados. Masacre de Campus Chile, el halconazo con el batallón Olimpia, ahora llamaron los halcones. Tuvo buenas relaciones con China, Cuba y Chile, y asilió Hortensia Bursí, esposa del presidente de Chile, Salvador Allende, después de que fue asesinado tras el golpe de Estado de Chile. Vamos ahora con José López Portillo, 1976 a 1982. Cambios urgentes.
Dividió su sexenio en 3 partes, 2 de recuperación, 2 de consolidación y 2 de crecimiento acelerado. 1976 hizo el modelo de alianza para producción anticrisis más deuda externa. México fue el país quinto de petróleo. Fuga de capitales, enriquecimiento fluyente, nepotismo y corrupción. Decretó la banca de 1982. México vivía en condiciones precarias. Vamos con Miguel de la Madrid, 1982 a 1988, periodos de las desgracias. Hizo la apertura económica, Plan Nacional de Desarrollo, Renovación Moral de la Sociedad, terminando la corrupción en 1986. Integró la GAC. Hubo terremoto de 1985, la más devastadora y la más que dejó más de 10.000 o 20.000 muertos. Llevó a cabo la Copa Mundial de Fútbol. México, el primer país en llevar 2 Copas Mundiales, al igual que 1970, también fue la mejor edición. Propuso de presidente en el PRI a Carlos Salinas de Gortari, que fue fraudulenta. De la Madrid confesó antes de su muerte, confesó que 3 años después del fraude, las evidencias fueron quemadas. Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994, las grandes reformas. Fundación de IFE, 1990, Instituto Federal Electoral, Apertura Comercial, Solidaridad, también llamadas como muchos otros después como Profea, Prospera, etc. Que creó hospitales, escuelas, agua potable, entre otras cosas, como también fue el primero que hizo las becas. Privatizó Telmex, Teléfonos Mexicanos y la banca, Banamex, puertos, y privatizó también los ejidos, 1990. También hizo el artículo 27 constitucional, el artículo 30 constitucional, Iglesia, reforma de Iglesia y Estado, 1992. Y en 1991, 40 billones de pobres aumentó. Hizo el banco, ganó Estados Unidos en la Guerra Fría. México, Estados Unidos y Canadá firman el Tratado de Libre Comercio. Inicio del TLS, Tratado de Libre Comercio, y levantamiento armado de EZLN, Ejército Zapatista Liberación Nacional, 1 de enero de 1994. Luis Donaldo Colosio fue asesinado, el que iba a ser presidente de 1994 al 2000, y asignaron como presidente a Néstor Cedillo Ponce, 1994 a 2000. El fin de PRI. Error de diciembre, crisis económica, México de 1994, también como llamaron, efecto tequila, por la devaluación del peso, falta de recursos internacionales del país y fuga capital y crisis bancarias. Fundó para recuperación de la economía, fundó y activó también bancos de protección al ahorro, Fobaproa, 1998. Inicio de la batalla del Ejército Popular, o mejor dicho, la matanza de Aztael y Aguas Blancas. Alteración política en México, 2000. Y se rompieron los 70 años de PRI, desde Lázaro Cárdenas hasta Ponce. Ahora vamos con Vicente Fox Quesada, 2000 a 2006, el peor presidente. Plan de gobierno, reforma estructural de tradición, modificación, la vida de la política. O sea, quiso cambiar la vida política del país. Fue rechazado por el Congreso. Tuvo ineficacia administrativa,
Tuvo malas relaciones con Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Bolivia y con nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Crisis política de México 2006, interacción electoral, fraude electoral, toma de posición informal, entre otras cosas, como también estuvo contra Andrés Manuel López Obrador diciendo que era un peligro para el país. Un año de crisis. Vamos con Felipe Calderón Hinojosa, 2006 a 2012, contra el narcotráfico. Hubo desempleo y inseguridad política. Inicio de la guerra contra el narcotráfico. Operativos contra el narcotráfico fueron negativos, dejando a miles de muertos y también dejando a nuevos surgimientos de carteles. Crisis, aumento de desempleo otra vez, y tuvo la pandemia de gripe H1N1 2009-2010 llamado gripe porcina. Solo duró 14 meses. Más deuda externa y pobreza. En las elecciones presidenciales del país 2012, Andrés Manuel volvió a la política, pero Enrique Peña Nieto ganó la presidencia. Andrés Manuel presentaría una apelación ante el Tribunal Electoral para anular las elecciones, considerada fraudulenta. No ignoraron, no le dijeron que sí, y pues ganó Enrique Peña Nieto. 2012 a 2018. Hubo crisis política, México 2012, hubo la transición gubernamental, de caso de corrupción, también caso de Iguala 2014, desaparición forzada Iguala, 6 personas muertas, 33 heridos y 43 personas, estudiantes desaparecidos. 2018 fue el año más violento. El terremoto de 7.1 grados el 19 de septiembre de 2017 sacudió al centro de México, dejando a 369 muertos. El pueblo de México mostró la verdadera unión nacional y la verdadera solidaridad, y varios países del mundo se solidaron a México. Y bueno, llegamos al final. Las elecciones de 2018 fueron muy vigiladas, la cual ganó Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente hasta 2024. Bueno, sobre Andrés Manuel López Obrador no sé casi nada más que quiere hacer una dictadura. No quiero decir falsos y que la política de ahorita de México me quiera detener por decir cosas falsas. Y bueno, eso es todo. Soy Mario Ángel Carrera Pardo, de segundo grado de secundaria, de la escuela Sumbergir. A ver, aquí está, Sumbergir. Bueno, hasta la próxima y espero que les haya gustado. Si no, abajo va a estar el link del donde lo saqué, el video donde lo saqué, para que vean si no me gustó mi voz. No es cierto. Bueno, hasta luego.